Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el llamado que el Señor nos hace a través de Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo también era el llamado que hacía arrepentíos y convertíos, y también los discípulos de Jesús. Es un llamado a un cambio radical. ¿Qué implica esto? Arrepentirse de todos los pecados que hemos cometido y dirigirnos hacia Dios, convertirnos a Él para recibir ese perdón. Implica que nosotros tengamos un cambio de mente y de corazón, metanoia, cambio total, reconocer que hemos estado equivocados y decidir cambiar, convertirse de la palabra epistrepo, volverse, dar un giro de 180 grados y ya no estar en el pecado, sino que dirigirse, acercarse a Dios. Y entonces nosotros seremos perdonados, salvados, restaurados y recibiremos tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Hemos leído en el primer libro de Samuel cómo Dios le permite al pueblo de Israel, ya bajo el liderazgo de Samuel, un siervo fiel, un profeta de Dios, que el pueblo pudiera arrepentirse y hacer ayuno y de todo corazón buscarle. Entonces empezaron a tener victorias sobre sus enemigos, sobre los filisteos, y empezaba una nueva etapa para el pueblo de Israel. Así y más, Dios quiere seguir obrando en tu vida y en la mía, pero es necesario que nosotros nos convirtamos de todo corazón, le pidamos perdón y decidamos dirigirnos hacia Él, no volver atrás, no ver a diestra ni siniestra, sino que ver al blanco perfecto que es Jesucristo, hacedor y consumador de la fe, seguir adelante, proseguir a la meta, tratarle de serle obediente y fiel a su palabra y servirle y estar en paz y en santidad para poder verle. Bienvenidos nuevamente a otro espacio de bendición. Leamos la Biblia, leamos juntos la palabra del Señor durante un año que Dios ha puesto en nuestro corazón. Terminar, si Dios nos permite, en un año la lectura de la Biblia y que podamos nosotros crecer en su gracia. Así oramos para ponernos en las manos poderosas de nuestro Dios todopoderoso y amoroso. Padre, gracias, 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 Señor. No tenemos cómo pagarte. Nuevamente venimos delante de tu presencia, nos humillamos, Señor, te pedimos perdón porque fallamos, Señor, pecamos, te ofendemos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a anhelarte, Dios mío. Señor bendito, a vivir una vida consagrada, santa para ti, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, Señor precioso. Queremos, Dios mío, honrar tu nombre y verte al final de este peregrinar en la tierra, Señor, terminar nuestra carrera en victoria y poder estar contigo por la eternidad, Señor, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, nuestra parentela, Señor, todas aquellas personas que hemos conocido, Señor, en el transcurso de nuestra vida, Señor, y aún aquellos que no conocemos, Señor, que esta palabra llegue y transforme, salve las almas, precioso Padre, en el nombre de Jesús, así con nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, la amada iglesia, Señor, que tú has comprado a precio de sangre. Bendice del más grande al más pequeño, Señor, y a todos los que van a ver este video, Señor, que se unan a este plan de lectura, Padre. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos. Amén. Gracias damos al Señor, amados hermanos. Hoy llegamos para la gloria del Señor al día 126. Día 126, gloria sea al Señor. Así que vamos a seguir, hermanos amados, leyendo la palabra del Señor. Estamos en el primer libro de Samuel. Bendito Dios. Y el día de ayer leíamos el capítulo número 6 y 7. Gloria sea al Señor, de primer libro de Samuel. Y veíamos, gloria a Dios, en el capítulo número 6 narra la devolución del arca de la alianza, el arca del pacto, por parte de los filisteos. Dios trajo juicio a ellos. Estaban, hermanos amados, tratando irreverentemente el arca. Se habían apropiado del arca, la habían robado los filisteos y estuvieron, por lo tanto, 7 meses con plagas y un temor divino que entró en ellos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Consultan a sus adivinos, que el Señor los reprenda, y ellos pretenden, ¿verdad?, que el juicio se detuviera
dando ofrenda, devolviendo lo que habían robado, lo que no les pertenecía a ellos, pero también no devolviendo con las manos vacías, ¿verdad? Sino teniendo una ofrenda. Reconocen ellos que el Dios de Israel es mayor que su Dios y devuelven para que la ira de Dios se detenga. Bendito Dios. Entonces vemos que la decisión de devolver el arca tras estos meses que le dieron tumores, hubo ratas que estuvieron ahí haciéndoles imposible la vida. Imagínense los dolores que tenían ellos con esos tumores, sangrados, inflamaciones, etcétera. Y las ratas, ¿verdad? Pues consumían sus cosechas, traían también enfermedades. Entonces los filisteos reconocen que esto no es casualidad, que realmente hay algo que está pasando que es superior a su dios Dagón, y deciden devolver el arca para detener el sufrimiento. Pero entonces ellos dicen, vamos a dar una ofrenda de reparación de los daños que nosotros hemos causado. Siguiendo el consejo de los que se reúnen, pues dicen, los filisteos envían 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como ofrenda por la culpa, reconociendo que Jehová es el Dios verdadero y más poderoso. Entonces viene una prueba milagrosa. ¿Por qué? Porque deciden los filisteos colocar el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas. Estas vacas criaban. Entonces les encierran sus crías y ellas, como vacas recién paridas, si se les puede llamar así, naturalmente tendrían que estar buscando su cría y no estar enfocadas en otra cosa. Pero pasa algo que contra su instinto maternal, ellas se van, siguen caminando directo hacia el territorio de Israel en Bet-Semes, dice. Entonces ahí se dan cuenta ellos que las plagas no eran casualidad, que era un castigo divino, y entonces ellos se dan cuenta que realmente era Dios que los estaba a ellos asolando. Allá en Bet-Semes reciben el arca, la reciben con gozo, pero lamentablemente cometen un grave error. Miran adentro del arca y respetándola, tratándola como que no fuera santa. Entonces sabemos que esto resulta en un castigo divino. Nosotros vemos acá una lección muy grande en este capítulo. Siempre nos habla el Señor de su santidad, de que tenemos que tener reverencia a su presencia, tratar las cosas santas con respeto. Y nosotros vemos acá las consecuencias al no ser obedientes a las instrucciones de Dios y al no darle importancia a sus cosas santas. Entonces esto trae muerte de los hombres en Bet-Semes que osaron profanar el arca. Qué lamentable, ¿verdad? Ya la habían recibido, pero no aprendemos a veces la lección. En el capítulo número 7 narra entonces el retorno del arca de Israel bajo el liderazgo también de Samuel, gloria a Dios. El pueblo empieza a volverse a Jehová, lo que hablábamos al principio de este video, ¿verdad? El mensaje sigue siendo el mismo, que nosotros nos arrepintamos de todo corazón y nos volvamos al Señor. Y hay un cántico tan lindo, dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, y es bíblico. Y en realidad eso es, que no es nueva, son sus misericordias cada mañana. Pero Dios nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que verdaderamente nos convirtamos. Porque a veces solo somos simpatizantes del evangelio, asistentes de la iglesia, pero no somos parte del cuerpo de Cristo. Hay una iglesia visible que se reúne, que canta, que alaba, pero solo Dios sabe allá afuera, en nuestras vidas, en nuestra intimidad, cómo realmente nos comportamos. Entonces hay una iglesia invisible. La verdadera iglesia de Jesucristo es la que va a volar en las nubes cuando Él venga a traernos. Entonces nos conviene estar en santidad, en paz, en obediencia con el Señor. Que Dios nos ayude, pero Él nos ha dejado su palabra, su presencia, su consejo. Ha dejado ministerios dentro de la iglesia también, maestros, pastores,
que también Dios los usa. Todavía Dios sigue usando a siervos verdaderos con palabra profética. El Espíritu Santo sigue hablando y revelándonos a nuestras vidas para que no tropecemos, para que nos mantengamos fieles y firmes. Dice la palabra que hemos leído que intercede por nosotros el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Entonces, porque nosotros no sabemos qué conviene a nuestro ser. Y a veces Dios nos dice sí, no o espera a las peticiones que hacemos porque Él sabe sus tiempos y sus sazones son perfectas y Él sabe qué es lo que Él tiene preparado para nosotros mucho mejor, mucho más amplio de lo que nosotros le estamos pidiendo a veces. Entonces aprendemos acá en este primer libro de Samuel capítulo 7 que gracias a Dios, gloria a Dios, el pueblo se empieza a arrepentir nacionalmente y entonces viene la victoria sobre sus enemigos. En Mizpa se reúnen, bendito Dios, y en el establecimiento también de una piedra de ayuda se llama Ebenezer, el lugar, ellos hacen ahí un nuevo voto con el Señor. Ayunan, se reúnen y veámoslo que hubo un arrepentimiento y reforma. Lo leíamos del versículo 3 al 4, que tras años de lamento bajo la opresión filistea, Samuel llama al pueblo a abandonar sus ídolos, a quitar los Baales y Astarot, a quitar toda esa idolatría que los había alejado del Señor, a servir solo a Jehová para ser librados. Gracias al Señor, pues hay una asamblea en Mizpa, lo podemos ver, lo leímos en el versículo 5 al 6 del capítulo 7 del primer libro de Samuel, que los israelitas se reúnen para arrepentirse genuinamente. Gloria a Dios, ahí está la bendición. No solo repetir una oración porque me dijeron, porque lo estoy viendo que otros lo están haciendo, no, de todo corazón, genuinamente. A ayunar y confesaron sus pecados delante del Señor. Entonces derramaron agua también ante Dios como símbolo de sumisión. Y aquí viene la parte en que Samuel intercede por el pueblo y Dios da la victoria. Samuel ofrece un holocausto y mientras él está ofreciendo el holocausto, los filisteos quieren atacarlos. Ya se habían acostumbrado, ¿verdad? Que los atacaban y los vencían, porque la condición de ellos era deplorable moral y espiritualmente. Entonces, pero ahora están ellos en una nueva posición. Están reaccionando, están despertando, hay un avivamiento, hay un arrepentimiento, hay una búsqueda de todo corazón al Señor y hacen el holocausto. Y entonces, ¿qué pasa? Dios interviene. ¿Y cómo interviene el Señor? Con gran estruendo, dice la palabra. De tal manera que los filisteos son confundidos, atemorizados y derrotados. Y entonces Samuel coloca una piedra para conmemorar la ayuda de Dios, declarando que hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Para que quede ese recuerdo también para las generaciones futuras, que se recordaran cómo Dios vuelve a rescatar a Israel. Entonces, durante el liderazgo de Samuel, vemos que hay un periodo de paz y su liderazgo respaldado por el Señor. Los filisteos son sometidos y cesan las circunciones de ellos, ¿verdad? Samuel juzga a Israel estableciendo un círculo de justicia. Vemos que él se desplaza adentro de las tribus, va a Betel, va a Gilgal, va a Mizpas y a Ramá. Entonces en este capítulo aprendemos que la verdadera liberación espiritual y física viene a través del arrepentimiento. Qué importante es arrepentirnos, porque si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Si nos arrepentimos, experimentamos tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Tenemos paz para con Dios, se vuelve a restaurar esa relación con Dios y tenemos vida. Porque mientras andamos en delitos y pecados, andamos muertos espiritualmente, caminando, ¿verdad? Como cualquier otra persona, pero hay muchas personas que andan caminando y espiritualmente están muertos. Así que tenemos que llevar la palabra de Dios, que es palabra de vida. Entonces, todo esto trae el arrepentimiento sincero y también cuando decidimos nosotros adorar solo a Dios. Decíamos ayer, no podemos estar en el reino de la maldad y en el reino bueno de la luz. Tenemos que definir a quién queremos agradar, a quién queremos servir. No podemos decir somos creyentes y estamos haciendo obras de maldad, de injusticia, de impiedad.
tenemos nosotros que decidir a quién vamos a servir. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que anhelamos, ¿verdad? No podemos solos porque somos débiles. Somos carne, somos polvo nada más. Pero el Señor nos ayuda y por eso es bien importante que sigamos leyendo la palabra del Señor. Así que hoy leemos el capítulo número 8 y 9 del primer libro de Samuel, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos acá como título que Israel pide rey. Y dice la palabra así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día de que los saqué en Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey y que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Saúl es elegido rey. Capítulo 9 del primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becotrat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
y había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual comprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero, ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Gloria a Dios. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron una doncella que salía por agua, a las cuales le dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas le respondieron y dijeron: sí, helo ahí, delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Y por cuanto él es el que bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego Samuel vio a Saúl. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego, me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han llegado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera, y los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: traer acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte.
Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Para esta ocasión se guardó, como dije. Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él con Saúl en el terrado, al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Y los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo te venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron al collado de aquí de la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuisteis? Y él respondió: A buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: Yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada.
Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que está escondido entre el bagaje. Entonces, entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba eran más altos que todo el pueblo. Y Saúl dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Gloria a Dios. Hasta aquí nos quedamos con la lectura en el Antiguo Testamento. Bendito Dios, pasamos al Nuevo Testamento. Continuamos con el libro de Romanos. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 9. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo qué leímos ayer, qué aprendimos en la lectura. Vamos a hacer un resumen con la ayuda del Señor. Este capítulo pues nos enfatiza el Señor que hemos sido libres del pecado y que hemos sido adoptados los creyentes como hijos de Dios, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y en nuestra debilidad nosotros no podemos cumplir, pero el Señor nos ayuda, y el Señor en su divino amor nos garantiza la victoria inquebrantable, porque nadie nos va a separar del amor de Dios. No hay condenación, veíamos, pero ¿para quiénes? Para aquellos que están en Cristo, son libres de condenación del pecado, de la ley y de la muerte, ¿verdad? Porque Cristo cumplió todos los requisitos que la ley exigía y que la carne no podía satisfacer. En Cristo Jesús se cumplieron. Dios Padre estaba satisfecho con ese cumplimiento y ese sacrificio perfecto. Entonces aquí vemos también que el Señor nos está enseñando a distinguir entre la vida en la carne y la vida en el espíritu, que Dios quiere que andemos en el espíritu y no en la carne. Entonces la mentalidad espiritual trae vida y trae paz, mientras que la carne lleva a la muerte. El Espíritu de Dios mora en nosotros los creyentes y nos da vida a este cuerpo mortal incluso, ¿verdad? Nos da nuevas fuerzas el Señor. Dios nos adopta también como hijos suyos. Lo vimos, lo leímos del versículo 12 al 17, que los creyentes no reciben un espíritu de esclavitud, sino que un espíritu de adopción, lo que nos permite llamar a Dios Abba Padre, Abba Papito lindo. Somos ahora coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuánto agradecerle al Señor? ¿Cuánto nos espera en la patria celestial? ¿Cuánto nos espera en la eternidad con Jesús? Cosas maravillosas. Ya no va a haber sufrimiento, dolor, lágrimas. Vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Entonces nosotros tenemos una esperanza en el futuro, lo que el Señor tiene
Y aquí nos dice algo que nos tiene que dar fuerzas también ante el sufrimiento, que los sufrimientos actuales no son comparables con toda la gloria futura que está reservada para nosotros. Toda la creación además está gimiendo, esperando la redención final. Estamos viendo dolores de parto, la creación gime, hay terremotos, maremotos, los volcanes, cada vez los terremotos son más frecuentes, más fuertes, año con año van incrementando y traen destrucción. ¿Y qué es esto? La creación gimiendo. Y todo esto vino, ¿por qué? A consecuencia del pecado. Entonces también Dios en su gran misericordia permite que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Del versículo 26 al 27 pudimos leer y aprender que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que realmente nos conviene. El propósito eterno que tenemos, la seguridad en la salvación de Dios, pues básicamente vemos que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien, y también que Dios en su misericordia nos conoció, nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por último vimos el amor inquebrantable del Señor. Pudimos leer del versículo 31 al 39 que nos asegura Dios en su palabra que nada nos apartará del amor de Dios. Nada nos puede separar como creyentes de su amor. Y Cristo Jesús venció y nos hace vencedores a nosotros. ¡Qué bendición! Entonces hoy vamos a leer, para la gloria de Dios, el capítulo número 9 es la elección de Israel. Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no de los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me complazca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero a mí me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra
y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. La justicia es por fe. Versículo 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria sea al Señor. Así llegamos al final de la lectura en este día hermoso. Que el Señor les dé fuerzas nuevas como las del búfalo, que continúen realizando todas las tareas que Dios nos permite en su misericordia realizar para la gloria de su nombre, que las hagamos agradecidos, con gozo y en paz, y le busquemos ahí donde andemos, adorémosle, busquémosle, congreguémonos, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Comparta la palabra, comparta esta bendición para las almas, tanto para los creyentes, para crecer en la fe, crecer en su gracia, conocer más a Dios, amarle más, tener más temor de Dios, y para aquellas almas que todavía no le han entregado su corazón a Jesucristo, les hacemos una invitación muy importante, una decisión de vida, la más importante de la vida, rendirse a Cristo. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él, porque entonces alcanzamos misericordia, perdón de pecado y una vida nueva, vida en abundancia en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. Si el Señor nos permite, nos volvemos a conectar el día de mañana. Amén.